nombre es Santiago Bonanat, soy miembro del equipo de hemostasia del Hospital Universitario La Fe de Valencia y junto con mi compañera Olga, que aparecerá a continuación, hemos tenido la fortuna de participar en el documento de consenso que os presentamos en este vídeo. Este documento surgió a consecuencia de una iniciativa de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, que contactó con nosotros como miembros de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia para generar un documento de consenso acerca del manejo de la hemostasia, de la anticoagulación, de la terapia antitrombótica, como intentamos precisar entre todos en el contexto del trasplante hepático. Esto se inició en el año 2020, en pleno inicio de la pandemia, y fue una iniciativa por su parte para intentar resolver una serie de preguntas respondidas de forma parcial en las cuales seguía habiendo muchas dudas y que afectan a esta interacción entre la hemostasia y el trasplante hepático. Se invitó para ello a una serie de profesionales de distintos hospitales del país pertenecientes a ambas sociedades, o sociedades además homónimas, la Sociedad Española de Trasplante Hepático y la SET trombótica comparten el mismo acrónimo. Y participaron profesionales de las áreas de anestesia, de cirugía, de medicina digestiva, hematología, por supuesto, y medicina intensiva. Este documento se generó con un esquema Delphi adaptado y se enfocó, se orientó alrededor de tres grandes capítulos. El periodo pretrasplante, que es el que incluye oficialmente a los pacientes incluidos en lista de trasplante hepático hasta el momento de que son llamados para la intervención quirúrgica, y es un periodo en el cual los hematólogos evidentemente tenemos bastantes cosas que aportar. El periodo intraoperatorio, que es un periodo eminentemente quirúrgico, y el periodo del post-trasplante, sin limitación de la fecha de seguimiento de este periodo, en el cual volvemos a tener probablemente también un papel bastante relevante. Como decía, este documento se generó en base a un esquema de Delphi modificado, con lo cual se establecieron reuniones individuales y posteriormente reuniones en tres grupos que abordaron estos tres capítulos para finalmente fusionar las conclusiones de todos en una única reunión que posteriormente fue llevada a una reunión virtual de consenso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, una reunión virtual celebrada en febrero, donde todos estos puntos que debatimos fueron votados por los componentes de la sociedad. Aquellos puntos que alcanzaron un consenso superior al 90% fueron aceptados para el documento de consenso. Documento de consenso que ha sido recientemente publicado y por este motivo tenemos el gusto de elaborar este vídeo para presentaroslo. Bueno, yo soy Olga Gavín, trabajo en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, en la sección de trombosis y hemostasia, y junto con Santi, pues como bien ha dicho él al principio tuvimos el enorme placer de trabajar de forma conjunta y con diferentes profesionales que la verdad nos enriquecieron, y yo creo que lo hemos dicho a lo largo de estos 2 años muchísimo, a la hora de elaborar tanto el documento como aprender. Aprendimos muchísimo sobre el manejo de estos pacientes. El motivo de la presentación es, como bien ha dicho Santi, el presentaros este documento de consenso que recientemente se ha publicado en la revista Transplantation, que es una revista de alto impacto que está en el primer cuartil y que por lo tanto podemos estar orgullosos la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia de participar en ello. Yo solamente me voy a referir y os voy un poco a invitar a que leáis el documento y un poco poneros la curiosidad para ello. Y os voy a intentar resumir los puntos más relevantes de los 3 periodos que ha comentado antes Santi en la elaboración del documento: la fase pretrasplante, la fase intraoperatoria y la fase posttrasplante. En todas estas fases, tanto Santi como yo participamos. Hubo 2 hematólogos y participamos en la elaboración de todos los documentos, no así, por ejemplo, pues el intensivista participó más en una de esas fases, los hepatólogos también participaron en las 2, el anestesista se centró en la intraoperatoria, pero nosotros participamos o uno u otro en los 3 capítulos. Si nos centramos en la fase de pretrasplante, algunos de los datos que me apetecía compartir con vosotros es que intentamos que hubiera una cifra de consenso en cuanto al manejo de la hemoglobina, que no hubiera una cifra de menos de 7 y además hacer un manejo etiológico de la misma, intentar buscar las causas por las que el paciente tiene esa hemoglobina e intentar optimizarlo de cara al trasplante. Se insistió muchísimo porque sigue siendo
un error que cometemos, o no solamente cometemos en plural todos los profesionales que estamos involucrados en el trasplante hepático, en no corregir las alteraciones de la hemostasia, no corregir la analítica, sino que solamente hay que corregirla si hay una clínica hemorrágica. Importantísimo. Otro error o otro uso que hacemos de forma habitual es el uso de la vitamina K y los antifibrinolíticos de forma rutinaria. No hay que utilizarlos si no hay una clínica hemorrágica o un procedimiento que tengamos que manejar o corregir esa hemostasia. En cuanto al pretrasplante, tenemos que intentar, si hay un procedimiento, y eso se puede hacer de forma programada, que la cifra de plaquetas esté por encima de 50.000 e incluso, si como bien he dicho, es de forma programada, estamos en la fase de pretrasplante, desde que el paciente entra en lista de espera, el poder utilizar análogos de la trombopoyetina para mejorar esas cifras de plaquetas. En cuanto a valoración del riesgo trombótico y poder hacer una profilaxis de la vena porta, en principio no se recomienda hacer profilaxis con heparina bajo peso molecular y sobre todo los hepatólogos insistieron mucho en hacer pruebas de imagen que ellos establecieron entre 3 y 6 meses, resonancia, angio-TC o eco en función de las características del paciente. En cuanto si hay un evento trombótico, si el paciente ha tenido una trombosis de la porta, el tratamiento de elección es la heparina bajo peso molecular. Si se alarga en el tiempo o el paciente no quiere, como segunda elección los antivitamina K, y si se usa los anticoagulantes directos, ya sabéis que no están financiados, pero existe esa posibilidad, se recomendó a aquellos que tienen o aquel que tiene antídoto en la actualidad. La duración de todo el tratamiento es hasta el trasplante. Aunque haya repermeabilización de la porta, debe de permanecer la anticoagulación hasta el trasplante. Y esta reevaluación, como en todos los pacientes, pero sobre todo en estos que son de alto riesgo trombótico y alto riesgo hemorrágico, se debe hacer de forma periódica por el balance, como siempre, y el beneficio-riesgo. En el periodo intraoperatorio se desaconseja la corrección profiláctica de los tiempos de protrombina. Se insistió muchísimo en que el estudio de coagulación no debe dirigir la corrección de los tiempos si no hay hemorragia, y sí que se establecieron unas cifras de fibrinógeno de plaquetas para intentar mantener a lo largo de todo el trasplante para minimizar el riesgo hemorrágico, que es un fibrinógeno por encima de 1 gramo y plaquetas por encima de 30.000. Se establecieron también las pautas, que son las habituales y que nosotros ya manejamos en cuanto a la reversión de los diferentes tratamientos anticoagulantes, ya sea heparinas, ya sea antivitaminas K o anticoagulantes directos, el mantener el adiro, el antiagregante, si es como prevención secundaria y si no suspenderla, y el resto de los antiagregantes, estamos hablando de clopidogrel, ticagrelor o prasugrel, pues suspenderlos, mantener solamente el adiro en caso de que sea prevención secundaria. Desde luego se recomendó, y ya pocos centros hay, creo que quedaba 1 o 2, en cuanto al uso de los test viscoelásticos, son como uso y posiblemente una de las patologías en las que hay consenso, el uso de los test viscoelásticos para hacer una transfusión dirigida, y se establecieron recomendaciones en cuanto a 3 determinaciones. A partir de ahí se pueden hacer todas las que se consideren en función de la evolución del trasplante, que sería una determinación basal tras la inducción de la anestesia, a los 20 o 30 minutos de la reperfusión y al final. También se hizo muchísimo énfasis en la limitación del uso del plasma fresco congelado y también recomendaciones sobre el uso de los antifibrinolíticos tanto de forma profiláctica como de forma terapéutica. En cuanto a la profilaxis intraoperatoria de la trombosis arterial, en caso de las arterias hepáticas de alto riesgo se debe hacer con la aspirina 300 miligramos, e incluso en aquellos grupos en los que se hace de forma habitual y están acostumbrados, se planteó el hacer fibrinólisis anterograda con estreptoquinasa, pero son grupos que ya lo están manejando, desde luego no es una recomendación para todos los grupos. En cuanto a la trombosis portal, también se estableció el identificar aquellos factores de riesgo, como puede ser la trombectomía dificultosa, anastomosis portal no fisiológica, los flujos por debajo de 1300, en la que se insistió mucho que hay que medir el flujo a la salida del trasplante, o los pacientes con trombofilia, que son pacientes de alto riesgo trombótico y que deberíamos de hacer una profilaxis postoperatoria inmediata, pero ya iniciarla en el intraoperatorio. En cuanto al posttrasplante, tanto el inmediato, que son los primeros 30 días después del trasplante, como el tardío, también se estableció
lo mismo que en las otras fases y que no por repetirla creo que debemos de ser cansinos, sino porque es un problema realmente que tenemos, la no corrección de los tiempos si no hay hemorragia, no administración protocolarizada de la vitamina K, sabéis que eso es un defecto que tenemos enseguida, poner la vitamina K, no transfundir plaquetas si no hay hemorragia y que se haga una monitorización clínica y del estudio de coagulación básica. No se establece el ROTEN como el manejo postoperatorio, salvo en casos muy concretos que por supuesto se puede utilizar. Intentar mantener una hemoglobina por encima de 8 para evitar la hipoperfusión de la arteria hepática y las plaquetas por encima de 50.000 en el postoperatorio inmediato. En cuanto a la profilaxis de la enfermedad tromboembólica, dependerá mucho de la situación del paciente, del riesgo hemorrágico y de la situación, del trasplante y del riesgo trombótico que tenga el paciente. Se puede demorar 24, 48, incluso 72 horas en aquellos pacientes que no sean de muy alto riesgo trombótico. En cuanto a la antiagregación en aquellos pacientes que ya la llevaban previamente por otras causas, en casos de que sean pacientes de bajo riesgo, demorar la antiagregación y en pacientes de alto riesgo iniciarla siempre que las plaquetas estén por encima de 30.000. El manejo, también se establecieron cómo se hace el manejo de la trombosis de la arteria hepática y de la vena porta y de las suprahepáticas, tanto en el momento agudo como a medio plazo, y el reinicio de la misma a las 24, 48, 72 horas. En definitiva, son un montón de recomendaciones. El documento que tuvimos la suerte de participar, pues presenta y dan respuesta a 21 preguntas que son relevantes y que generaban controversia en la práctica asistencial y que han permitido dar respuesta con un soporte científico para que se genere un documento en el que el objetivo sea mejorar y homogeneizar el manejo de estos pacientes ante situaciones clínicas que pueden ser confusas.